Tengan todos, pero muy buenas noches. Y para el que escuche este mensaje en otro horario, bueno, que tenga un excelente día de parte del Dios Altísimo, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. En nuestro Señor Jesucristo, de parte de nuestro Señor, pero muchas bendiciones. En esta oportunidad le vengo a compartir un tema. Vamos para la segunda parte, es una serie hablando de los hijos. Y vamos hoy a compartir la segunda parte del tema los hijos y las nuevas generaciones. Y empiezo leyendo un versículo que está en Isaías, el capítulo 1, el versículo 2. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: oigan cielos, escuchen tierra. Oigan cielos y escuchen tierra. Toda la creación escuche esto. Así dice el Señor: yo crié hijos. Miren lo que dice el mismo Dios creador de todo. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres. Y en otra versión de la palabra de Dios dice: crié hijos y los engrandecí, los hice crecer. Pero ellos se rebelaron contra mí. Este versículo es clave para esta enseñanza acerca de los hijos. Muchos padres de familia, en especial los hombres y mujeres de Dios que tienen el ministerio de compartir la palabra, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, cristianos de todo el mundo, una de las cargas más fuertes que tenemos, y no es una carga problema, sino una responsabilidad en cuanto a los hijos, que lo que más anhela un ministro de Dios es que sus hijos sigan por ese camino de la fe que ellos están predicando, en quien ellos han creído y confiado plenamente. Qué tristeza y qué dolor para nosotros los padres de familia cuando tenemos hijos rebeldes, cuando tenemos hijos que no obedecen y no les interesa seguir el legado de la fe en que nosotros le estamos apoyando. Entonces, si al mismo Dios, óyeme bien, si al mismo Dios creador de todo lo que existe, Él que creó a todos los seres humanos, Él es el creador del hombre, Él creó al hombre y del hombre creó a la mujer, Él nos creó a todos nosotros. Si el Dios perfecto, el Dios que no tiene ninguna falla, el Dios invencible, el Dios de lo imposible, el Dios creador, si a Él mismo se le revelaron hijos, ¿qué se espera de ti o de mí? Padre de familia que me está escuchando, mujer de Dios, hombre de Dios, es doloroso, es una tristeza el saber que muchos hijos de los creyentes están perdidos en la droga, en el alcoholismo, son rebeldes, no quieren nada con la iglesia de Jesucristo, no quieren nada con la palabra de Dios. Y eso nos duele mucho, quizás nos duele más a nosotros que a ellos, pero a Dios le duele más. Si a Dios se le revelaron, imagínese usted, el Padre Celestial, el papá más perfecto. No hay otro Padre perfecto como nuestro Padre Celestial, que dice las Escrituras que no escatimó ni a su Hijo, no nos negó el darnos ni a su propio Hijo, a nosotros la raza humana, unos pecadores, mujeres y hombres pecadores de nacimiento. Él no nos negó nada, ni siquiera nos negó a su Hijo preciado, Jesucristo de Nazaret. ¿Qué nos va a negar Dios? ¿Qué no nos dará? Si nos dio al Hijo, ¿qué no nos dará? Si los hombres, padres de familia, y mujeres, madres de familia, siendo malos, dice la Escritura, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más no nuestro Padre Celestial, Dios perfecto, Padre perfecto? Y a ese Padre perfecto
hijos se le revelaron. Él los crió, Él los vio crecer, Él le dio la vida y se revelaron, empezando con Adán y Eva. Y así en toda la historia de la raza humana, siempre hay hijos que se le han revelado al Dios perfecto. Tanto así que por eso es que Él trajo el juicio del diluvio en el tiempo de Noé, porque Él le dolió en el corazón, a Dios le pesó, se arrepintió, dice la Escritura, de haber creado a los seres humanos, porque buscó y buscó para ver si había alguno bueno y no había ningún justo. Todos estaban en maldad y la maldad se había multiplicado, dice la Biblia, y solamente halló Noé gracia ante los ojos de Dios, vio que una persona en toda la tierra estaba todavía confiando en él y puso la mirada en ese hombre llamado Noé, y a través de Noé le dio una segunda oportunidad a la raza humana, porque él estaba determinado en acabar con los seres humanos. Porque a Dios no le cuesta nada de acabar con todo esto y hacer una nueva raza humana, un nuevo planeta Tierra, si Él es el creador de todas las cosas. Pero Él le dio oportunidad porque hubo un hombre en el cual Él se complació, en el cual Él vio que había temor de Dios y le dio otra oportunidad a los seres humanos. Entonces, si a este papá, que es el perfecto, el dueño de todo, se le revelaron hijos, ahora ¿qué se espera de nosotros? Por lo tanto, estamos en una serie llamada Los hijos y las nuevas generaciones. Y aquí vamos a ver varios casos de la Biblia que aparecen en la palabra de grandes hombres de Dios que los hijos no les dio la gana, por decir, en seguir el buen ejemplo de esos padres. Y tenemos una pregunta: ¿qué pasa con los hijos que no siguen el buen ejemplo de sus padres? Una pregunta. Primer caso, el caso que encontramos en Segunda de Crónicas 33 del 23 al 24. Vamos a ver el caso de Amón, hijo de Manasés. Segunda de Crónicas 33, desde el 23 hasta el 24, dice así: pero a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio, en su propia casa. Los mismos ministros, los servidores de este rey, lo mataron. ¿Y por qué tal desgracia? Porque este hijo llamado Amón no siguió los pasos de su padre Manasés. Manasés había sido un poco que al principio no hizo las cosas bien, conforme a la voluntad, pero después se humilló, dice la Biblia, y Dios le dio otra oportunidad. Vemos que nosotros los padres, yo tengo 3 hijas, y ninguno de nosotros somos padres perfectos. Padres perfectos no hay. De pronto hay padres que por querer ser los mejores se convierten en los mejores amigos de los hijos, y está bien, pero algunos el precio es de que se hacen buenos amigos de los hijos, pero alcahueteándole pecado, alcahueteándole y malcriándolos, consintiéndolos en todo, y por eso es que esos hijos dicen: yo tengo la mejor mamá o el mejor papá. Pero necesitamos ser amigos de nuestros hijos, pero sin dejar de lado la corrección, porque el padre que ama al hijo lo corrige, dice la Biblia. Entonces, felicitamos a los hijos, amamos a los hijos, le demostramos el afecto, pero el afecto va de la mano de la corrección. Ese es el buen padre y la buena madre. Entonces, este hijo llamado Amón no siguió los pasos de su padre. Manasés al principio se las embarró, como decimos acá en nuestro país, Colombia.
él se equivocó al principio de su reinado, pero después se humilló ante el Dios Todopoderoso y se dejó guiar por Dios. Ellos caen en el mismo hueco, en la misma desgracia, pero es porque no quieren aprender de los errores, no se dejan guiar. Entonces hasta salen con la altanería de que como ya nosotros vivimos lo que vivimos, no queremos que ellos disfruten. Justificando el querer hacer con su vida lo que les da la gana, no siendo que el perjudicado no es el padre ni la madre, que lo está corrigiendo. Que mire su ejemplo, ¿ya? Mire la mejor carta abierta, el mejor testimonio que tiene una hija para no terminar en desgracia, en la misma desgracia que sufrió su madre, que no siguieron el buen ejemplo de sus padres. Lo vemos en Primera de Samuel 8 del 1 al 7 y vemos el caso de los hijos de Samuel. Samuel, un gran profeta de Dios que fue pieza clave para la salvación y restauración y de muchas victorias que tuvo el pueblo de Israel como gobernadores de Israel. Con sede en Beerseba, el hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. Note esto, ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya. Como quien dice: Samuel, ya tú estás viejo. Y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Se enojó Samuel. Y sigue diciendo: entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te están rechazando a ti, Samuel, no te están rechazando a ti, sino a mí, dice el Señor, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Vemos que Samuel ya había envejecido, como muchos pastores, muchos líderes del pueblo de Cristo, muchos ministros de Dios ya han envejecido, ya no tienen los mismos 20, ni 30, ni 40 años cuando iniciaron su carrera en el ministerio de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Siempre el anhelo de todo hombre de Dios es que los hijos sigan con el legado, sigan con esa herencia de fe para que el evangelio no se detenga y siga avanzando y estableciendo el reino de Dios en la tierra. Pero resulta que Samuel ya había envejecido y los del pueblo, los ancianos del pueblo de Israel, le hicieron ver que él ya estaba viejo y que sus hijos, era evidente para todo el pueblo que sus hijos no estaban dando un buen ejemplo como él, su padre, como lo era Samuel. Un hombre que dio buen ejemplo, un hombre que vivió una vida de fe, de temor a Dios todos los días de su vida, con fallas y defectos como cualquier ser humano. Los predicadores, los líderes, los ministros de Dios del evangelio no son hombres ni mujeres perfectos, no somos perfectos. Yo, la primera, tengo muchos defectos y no tengo el mejor de los hogares ni las hijas perfectas que quisiéramos que fuera así, pero el ser humano se le reveló al mismo Dios. Ahora imagínense que no tengamos hijos que se nos revelen a nosotros, que en el transcurso de la vida y de la crianza se van corrigiendo cosas y terminan siendo hijos amadores, apasionados por Dios, y gloria a Dios por todo lo que
tenemos hijos de ese nivel, pero también encontramos en familias cristianas hijos que no quieren nada con Dios. Los hijos de Samuel, a pesar de que Samuel era un excelente ministro de Dios, sacerdote, que en el pueblo todo el mundo respetaba a Samuel. Y cualquier cosa, cualquier problema, iban directo donde el profeta Samuel. Porque Samuel hablaba con Dios y el consejo que Samuel le daba a la gente, póngale la firma, eso se cumplía. Eso venía directo de Dios. Por eso el pueblo amaba mucho a Samuel, lo respetaba y lo admiraba. El hombre se ganó la honra y el respeto de todo el pueblo por su buen testimonio, por su pasión por Dios, su temor a Dios y porque acertaba con la profecía y las palabras que Dios le daba para decir a la gente. Eso era un hecho. A pesar de esto, no tuvo excelentes hijos. Ninguno de los hijos estaba apto para continuar con lo que ya Samuel había construido, con el legado que Samuel ya había construido, con todo lo que Samuel había edificado, con toda la honra que Samuel se había ganado en su pueblo, en el pueblo. Los hijos no estaban aptos para continuar con esa tarea. Muchos padres hoy en día han levantado una buena reputación entre la gente, entre el barrio, entre la iglesia, en muchas naciones. Pero lamentablemente a veces tienen hijos o tenemos hijos o hijas que en verdad nos duele decirlo y reconocerlo, no están bien con Dios. Y ni les interesa mucho de ellos de servir a Dios. Esa es una realidad que hay que reconocerla. Pero, padre de familia, hombre, mujer de Dios, y tú amigo que me escucha, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad, amemos a nuestros hijos, oremos por ellos, corrijámoslo cuando sea necesario. Si cumplimos con nuestro papel como padres, Dios no nos va a pedir, no vamos a dar malas cuentas ante Dios. Seamos responsables con lo que nos toca a nosotros como padres. Que Dios a esos hijos, si andan en su rebeldía, por su corazón duro, por su terquedad, Dios le va a pedir cuenta seria a esos hijos. Porque basta ya de estar tirándonos a morir, escondiéndonos debajo de la cama, escondiéndonos en las casas. No queremos hablarle a nadie de Dios porque muchas veces nos llenamos de pena por el mal testimonio de alguno de los hijos. Si usted, mujer de Dios, hombre de Dios, está dando un buen ejemplo ante los ojos de Dios, no se preocupe, porque Dios tiene todo, ha visto todo tu dolor, ha visto todo cómo has criado a esa hija, a ese hijo. Dios es testigo de todos los consejos, de todas las oportunidades que le has dado, de todo cuanto le has perdonado. Pero si ya ese o esa hija no quiere corregirse, ya se la va a ver él o ella con su creador. De veras le digo algo, a nuestros hijos los ama Dios más que a nosotros. Dios los ama más a ellos, amigo, que me escuchas. Hay mujeres y hombres que se están tirados en la amargura, el estrés te está matando, los está matando, porque están angustiados, están desesperados y están avergonzados por muchos hijos que andan con una mala conducta. ¿Sabes qué te voy a decir? Suelta eso, déjale eso a Dios. Humíllate ante Dios, entrégaselo a Dios, porque no hay nadie que ame más a tu hijo o a tu hija que Dios su creador. Tanto lo ama más Dios que nosotros los padres, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea en Él, así sea tus hijos, no se pierdan,
sino que tenga vida eterna. Es Dios que los ama más. Es Dios. Todavía no sé de una madre que por mucho que le duela, y eso tiene que doler fuertemente, que una madre tenga que enterrar, ver morir y enterrar a su hijo o a su hija. Eso tiene que doler. Yo no he pasado por esa experiencia dolorosa y Dios me libre, porque todo padre quiere que sus hijos lo entierren, no que uno tenga que enterrar a los hijos. Pero ¿sabe qué? Por mucho que te duela, tú no te metes en el cajón con él para morirte. Si se murió el hijo, nadie se mete en el cajón también para morir en ese instante con ese hijo o esa hija. Lo envió para que él muriera por tus hijos. Ningún padre de familia de esta tierra es capaz de entregar a un hijo como lo hizo el Padre Celestial para que muera por todos los drogadictos de tu ciudad, para que muera por todos los corruptos políticos. ¿Quién hace eso? ¿Quién lo hace? Si dicen, bueno, vamos a perdonar a todos los presos jóvenes que están expuestos a ser contagiados con el coronavirus en las cárceles de tu ciudad. Vamos a ver qué madre entrega a su hijo para que meterlo preso a él o matarlo, que entregue su vida, su libertad por todos los jóvenes que están ahí en riesgo de ser muertos en la cárcel de tu ciudad. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? El Padre del Cielo sí lo hizo. El mejor papá del mundo sí lo hizo. Entregó a su hijo hace más de 2000 años. No por un grupo de presos jóvenes en una cárcel de una ciudad, sino por todos los seres humanos de toda la tierra. Y el que crea en él, en Jesucristo como su Salvador, es salvo de la condenación eterna. Entonces, el que más ama a nuestros hijos no somos nosotros. Saquémonos eso de la cabeza, amiga, hermana, amigo, hombre de Dios. Es el Padre del cielo que más lo ama. Así que suéltalos, entrégaselos a Él. Repito, si hubo un hombre aparte de Dios que es perfecto, el Padre Celestial, hombres de la Biblia como Samuel, tremendo profeta, hombre de Dios, eran correctos en todas sus cosas y tuvieron hijos rebeldes, no dieron buenos ejemplos. Y por eso el pueblo nadie los quería para que gobernaran el pueblo, porque sabían que si esos hijos de Samuel que no andaban bien los gobernaba, el pueblo se iba a dañar más. Y después, aunque Samuel le dolió, porque a ningún padre le gusta que hablen mal de sus hijos. Y aquí vimos a Samuel, él no se echó a reír cuando el pueblo le habló mal de sus hijos. Él se enojó, aunque él sabía que era verdad, que los hijos no estaban andando bien y que los ancianos le estaban diciendo la verdad en parte de que los hijos no tenían buena conducta entre el pueblo. Entonces, Samuel, un hombre de Dios, y se enojó. Entonces, los pastores no podemos enojarnos, no podemos regañar a nuestros hijos porque ya no somos hombre, no es hombre de Dios o no es una mujer de Dios. ¿Sabe qué? Hasta Dios se enojó. Por eso era que quería acabar con la raza humana. Y Dios se enojó y hombres de Dios también se enojaron por muy correctos que eran. Nadie le gusta que hablen mal de los hijos, así como Samuel, aunque sea verdad lo que la gente diga. Porque los amamos y el amor todo lo sufre, todo lo soporta, dice la Biblia. Ese es el segundo caso de los hijos de Samuel. ¿Y quién era Samuel? Samuel fue uno, yéndonos atrás, en los capítulos anteriores, en el mismo 2 de Samuel, 1 de Samuel, 3:7, ahí habla que Samuel, cuando era un niño, que se lo entregaron a un sacerdote llamado Elí. A Samuel desde muy pequeño lo entregaron para que un sacerdote del pueblo de Dios lo criara.
Y Samuel vivía en el templo y conocía todas las cosas del templo, de la casa de Dios, y no conocía a Dios. Entonces Samuel desde muy pequeño, no era que de niño él ya era santo y conocía a Dios totalmente, no. Él también tuvo su proceso. Todo hijo tiene un proceso que pasar. Y no todos, porque vayan a la iglesia, porque hagan parte de una comunidad cristiana, porque sea de familia cristiana, no asegura que conozca a Dios, que sea un convertido, arrepentido, nacido de nuevo. Porque muchos de nuestros hijos, aunque nacieron en familias cristianas, no han dado fruto de que conozcan a Dios. Y por lo tanto ellos, al igual que cualquier persona que somos pecadores, necesitan tener un encuentro con Dios, aunque hayan nacido en el Evangelio, nacido en familias evangélicas, cristianas, porque nacer en el Evangelio es nacer de nuevo a través de la obra de Cristo. Entonces hasta los hijos de los cristianos también tienen que humillarse a Dios y nacer de nuevo si en verdad quieren agradar a Dios y continuar con el legado de la fe de sus padres. Entonces, por hoy solamente vamos a ver estos dos casos, el caso de los hijos de Amón y el caso de los hijos de Samuel y quién era Samuel. Entonces, en la próxima oportunidad, en la próxima enseñanza, no se la pierda la parte 3, que vamos a continuar con otros casos de la Biblia, de hombres de Dios, que sus hijos no siguieron el buen ejemplo de sus padres. Ya saben, padre, mamá, que me estás escuchando, desestrésate, tranquilo, tranquila, porque si al grande se le revelaron, cuánto más a nosotros los pequeñitos no se nos van a revelar algunos hijos. Gloria a Dios por los hijos que son obedientes y que Dios les ayude a continuar así. Pero aquellos que andan en su rebeldía, es mejor que se arrepientan a tiempo antes que suceda lo que ninguno de nosotros queremos que suceda. El obediente recibe bendiciones de lo alto. El obediente será levantado. El que se humilla, Dios lo levanta. Pero a los rebeldes y a los desobedientes, Dios los mira de lejos. Y por eso muchos hijos de nosotros, los cristianos, muchos hijos no están sirviéndole a Dios en ningún ministerio, es también debido a la dureza de su corazón. Porque en Cristo no es por familia, no porque sea hijo de un pastor, de una pastora, es que merece todo, merece estar en todos los ministerios, son los que más mandan en una iglesia. No, no es así. Ellos, al igual que cualquier cristiano, cualquiera persona que llega nuevo a querer ser parte de la familia de Dios, también necesitan arrepentirse, también necesitan convertirse a Cristo, necesitan arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo. Esto no es para justificar de que nuestros hijos hay que aguantarle sus malas costumbres o permitirle el pecado, no. Esto es para aclarar que nosotros los cristianos no somos de hierro, no somos extraterrestres y tenemos familia también con problemas, igual que cualquier otra familia, porque el único que cambia la vida del ser humano es Jesucristo. Cuando la persona le permite entrar a su vida y se da ese nuevo nacimiento. Así que, amigo que me escucha, si usted es de los que ha dicho que no va a seguir en el Evangelio, no va a estar en el Evangelio, no quiere nada con Cristo porque ha visto malas conductas de algunos hijos, de algunos cristianos o pastores, si usted es uno de los que eso le ha frenado para no entregar su vida a Dios, ¿sabe qué? Nunca se la vas a entregar entonces, nunca irás a recibir la salvación entonces, nunca irás a conocer a Dios, porque en todos los tiempos ha habido hijos que se le van a revelar, hasta el mismo Dios. Ahora imagínate que se deja para cualquier pastor, apóstol, cualquier ministro de Dios. En algún momento vamos a tener algunos más que otros hijos que no andan con buena conducta. Entonces, que nada te
Nada te robe la oportunidad, amigo, de recibir a Cristo y de llegar a los pies de Cristo y de entregarte al Señor. Que nada te lo impida. No pongas la mirada en los defectos de algunos cristianos, ni de hijos de pastores, ni hijos de algunos cristianos. Ponga la mirada en Cristo, porque la salvación es individual. Desnudo y sin nada venimos a esta tierra, desnudo y solo y sin nada nos vamos de esta tierra. Pero tú decides para dónde se va tu alma. Si entregas tu vida a Cristo, vienen ángeles por tu alma y vas para el cielo, a los brazos de tu Padre Celestial. Pero si siempre buscaste, hubo una excusa o un pretexto para no tomar esta decisión por estar viendo los defectos de algunos cristianos, entonces lamentablemente no vas a disfrutar de este regalo tan hermoso de la salvación que lo recibimos solamente a través de Jesucristo. Iglesia que me estás escuchando, fortalécete en Dios, hombre de Dios, mujer de Dios, fortalezcas en Dios, porque Él es el único que puede traer transformación, sanidad y restauración en nuestra familia. El único que puede cambiar la vida de nuestros hijos es Cristo, cuando ellos le permitan que Cristo entre a su vida en ese nuevo nacimiento. Lo que nos queda a nosotros es darle buen ejemplo, no cansarnos de predicarle, de enseñarle la palabra, instruirlo, amarlo y corregirlo conforme a la voluntad de Dios. Amigo que me está escuchando, si usted quiere en este momento recibir a ese regalo, a Cristo, el perfecto Hijo de Dios, el Padre lo envió para salvarte, para salvar a todos los seres humanos. Si quieres recibir ese regalo que el Padre envió, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones desde el pecado de Adán y Eva, que me separó de Dios como todo ser humano. Perdóname, Señor, y de todos mis pecados me arrepiento hasta el día de hoy. Te recibo a ti, Jesús, como ese regalo que envió el Padre Celestial para salvarme. Te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Señor, mi único Salvador, mi único Dios poderoso. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Tómame de tu mano y no permitas que los malos testimonios de otras personas o de hijos de creyentes o de cualquier otro creyente no permita que ninguna mala conducta de otro me haga apartarme nunca más de ti. Gracias, Jesús, por todo. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.